Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Durao. Bueno, hoy vamos a ver cómo realicé esta pieza. Es una pieza que tiene una panza que sale, ¿no? Como comúnmente se dice, bastante pronunciada con una base chica, ¿no? Recuerden que si intentan hacer piezas así que tengan una buena abertura, ¿no? Lo importante es usar una pasta un poco dura, porque eso va a sostener mejor la pieza mientras la estemos trabajando. Así que bueno, después la decoré con un engobe, que es un engobe que preparo acá. Después al final del video les explico bien eso. Así que vamos a empezar por el principio. Este, Vamos a usar una pasta un poco dura para que justamente sostenga, y en algunos casos si la apertura es más grande es necesario hasta incluso secar la pieza un poco, ¿no? A veces con esas, esas pistolas de calor que hay, o simplemente con un soplete a gas también se puede secar, ¿no? Lento, no apurarlo, porque secar muy de golpe sería riesgoso, puede producir rajaduras y ese tipo de cosas. Algo que permita secarla de manera que permita que uno la pueda seguir trabajando, ¿no? Y que al estirarla no se ajee, no se rompa, ¿no? La arcilla. Así que bueno, vamos a ver el proceso de esta pieza. Les quería hacer una aclaración, es que, porque a veces me comentan que estaría bueno algunas explicaciones. Me suele pasar que a veces cuando trabajo me gusta estar más concentrado en la pieza que estar hablando. Es una falta de costumbre seguramente, que tendré que aprender con el tiempo, ¿no? Pero digo, es por eso que por ahí a veces los videos algunos no tienen la descripción de lo que estoy haciendo y eso. Así que bueno, intentaré ir aprendiendo e ir modificando eso para poder ayudarles un poco más en todo esto. Así que bueno, no olviden suscribirse y dejarme en el comentario que les interese, las dudas que tengan y eso, que voy respondiendo a medida que pueda. Y bueno, vamos a empezar con esta pieza. Es una pieza que tiene más o menos unos 22 centímetros de altura, 21 22 centímetros de altura, y acá en la base debemos tener alrededor en la panza digo, alrededor de unos 18 más o menos de diámetro en esta parte, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar, y después al final del video les hago algunas otras observaciones sobre este trabajo. Así que bueno, vamos a empezar.
hasta acá el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, todo eso que ya saben. Así que bueno, les quería hacer algunas observaciones de la pieza. Ya está seca acá. El engobe que preparo, que yo le digo que es un color habano, está preparado con una arcilla roja en polvo, óxido de manganeso y fundente, como se formula generalmente un engobe. La proporción del fundente depende, tiene poco, debe tener entre un 5 y un 8%, pero en general a mí me gusta sumarle un poquito más. En este caso no, pero en algunos casos le sumo un poco más de fundente al engobe, a la proporción, a la fórmula del engobe, para que me dé como una esmaltina, que se le dice, ¿no? Para que justamente tenga como esa condición del esmalte, ¿no? Que es que la pieza no se ensucie, ¿no? Digamos, al tener un porcentaje más alto de fundente va a tener una proporción más grande o una resistencia mejor a la suciedad y todo eso, ¿no? Uno la puede lavar y la puede usar mucho mejor y no se lastima, digamos, la decoración. Espero haberme explicado bien porque sonó medio raro, pero bueno, después, bueno, dejo la arcilla, la bruño un poco en la parte, porque está hecho con una arcilla roja, dejo el color de la arcilla roja natural, que me gusta mucho, y nada, eso solo. Después secar lento, como ya haré algún video sobre secado, porque es súper importante el secado en la alfarería y en la cerámica en general, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Después los engobes en general se compran, se pueden formular. A mí me gusta formularlos porque me gusta todo el tiempo tener colores nuevos y eso. Y a veces ni siquiera anoto las fórmulas, los hago e intento que queden así, muy personales, muy de ese momento cuando lo estoy preparando y ver lo que me gusta. El engobe me parece algo súper interesante porque es como parte del mismo material, ¿no? Al prepararlo con la misma arcilla, uno está trabajando con el mismo material que está trabajando en el torno. Decora con los mismos materiales, digamos. Y me parece súper interesante porque me gusta esta cosa de que no pierda la pieza, no pierda esa identidad alfarera, ¿no? Porque en general las piezas demasiado perfectas o decoradas con muchos esmaltes, que me gustan también, pero en general es como que la transforma la pieza, le saca esa parte del trabajo manual en el torno, ¿no? Así que bueno, pero son consideraciones propias, cada uno tiene que ir buscando su camino, su decoración, lo que más lo apasiona dentro de este oficio, ¿no? Que es el de alfarero. Después en cuanto a la pieza, nada, recuerden lo que les decía al principio, usar una arcilla un poco dura para que sostenga, ¿no? Las panzas estas y después jugar, no se olviden de jugar. El torno se trata de eso. Cuando está la parte de trabajar digamos, en la técnica, sí, trabajen, rompan, hagan muchos cilindros, pero básicamente jueguen, que creo yo que es lo que más a uno lo motiva y lo satisface, digamos, en lo que es la alfarería. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Ya tengo otra pieza preparada y bueno, y vean los anteriores. También tengo un video, el anterior video largo que subí es sobre encastres, en piezas grandes de 70, 80, 90 centímetros. Y bueno, y también visiten la página, que ahí tengo un blog sobre cerámica y bueno, y ahí vendo mis productos, mis cursos online y bueno, y algunas cosas más. Pero bueno, espero que con esto pueda irles ayudando en este oficio de arte tan bonito. Así que bueno, nos vemos la próxima, que estén bien.